causada por el COVID, así que bueno. Hermano, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Yarin, Brenda. Muchas gracias. Muy contento. Y pues ya Brenda ya nos dijo todo el sentido profundo de la cuaresma, entonces Así. pues felicitarla, ¿verdad? Porque precisamente es eso. Y gracias por el espacio para poder compartir un poquito pues esto que a nivel mundial desde la Iglesia Cristiana Católica hoy empezamos nuevamente a vivir con las salvedades que la pandemia ahora nos ha impulsado, por así decirlo, para poder vivir de maneras más prácticas este miércoles de ceniza. Bien dijeron, son 40 días, empieza hoy y termina el jueves santo. Entonces, me gustaría compartirles primero que sí es un tiempo de conversión y de preparación. Eso debería de quedar como muy en la conciencia de todos los cristianos católicos, porque la cuaresma se vuelve un éxodo. De hecho, hoy el Papa Francisco en su homilía del miércoles de ceniza comentó eso. La cuaresma es un éxodo, pero un éxodo ¿hacia dónde? Hacia la casa del Padre. Y aquí pudiésemos conectar de manera más clara la parábola del hijo pródigo, que yo creo que la mayoría conocemos, cuando el padre está esperando que el hijo regrese. Entonces esa es una hermosa imagen de misericordia, cuando el hijo ha despilfarrado todo, ha sido un pecador, ha desviado completamente su vida, pero el padre está ahí para esperarle, y la única condición de su regreso, lo que lo impulsó, pues fue su arrepentimiento. Fíjense qué hermoso, el arrepentimiento y los brazos abiertos del Padre para cobijarlo, para besarlo. Ese es el sentido profundo de nuestra cuaresma. Y lo quiero puntualizar, o me atrevo a puntualizarlo, porque creo que nos perdemos en las prácticas cuaresmales, perdiendo de vista el sentido profundo de una cuaresma que tiene un fundamento no de pocos años, de siglos, que viene establecido desde el Antiguo Testamento, el mismo Jesús, los días que pasa en el desierto. Entonces tenemos un fundamento muy profundo. Entonces, por ello quería como puntualizarlo desde ahí. Y después, pues bueno, comentar lo de la pandemia, y para evitar la cuestión de las aglomeraciones, que es sumamente importante cuidarnos, pues entonces algunas prácticas se han tenido que modificar un poquito, pero para retomar lo que ya se hacía, porque si recuerdan, la iglesia nace en las casas. Las primeras comunidades cristianas, las reuniones son en las casas. Entonces, hoy es tiempo que también desde nuestras casas podamos nosotros llevar a cabo la responsabilidad que tenemos como parte de la iglesia. Y una de ellas, por ejemplo, es como hoy la ceniza. Entonces, estábamos acostumbrados año con año a ir a la misa, a la imposición de la ceniza, con todo el rito que se realiza, pero hoy el rito nosotros lo podemos llevar a cabo dentro de nuestra misma casa. El domingo pasado que entregamos las despensas como cada semana allí en el oratorio, al final les dimos una breve instrucción a las familias, les entregamos una bolsita con ceniza y un folleto donde está ahí especificado el sentido de esto de la iglesia doméstica, donde nació nuestra iglesia, y las responsabilidades que ahora ellos tienen que asumir, y para ello pues entonces organizarse para realizar el rito
en casa, la imposición de la ceniza ahí en casa, la oración ahí en casa, pero vuelvo a lo mismo, son situaciones como prácticas. El sentido profundo es, como familia, ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Qué vamos a hacer para llegar a esa casa del Padre? Pues estos 40 días, como familia, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. A ti como mamá, ¿qué te falta mejorar? A ti como papá, la abuelita, los tíos, los hijos, el núcleo familiar que esté ahí. Vamos a hacer nuestros propósitos cuaresmales para encontrarnos con Jesús el día de su Pascua. El sábado de resurrección, el domingo de Pascua, vamos a encontrarnos con Él después de haber hecho este camino. Y desde casa, estos propósitos son fundamentales, no solamente también para ese encuentro, sino para la convivencia familiar. O sea, ¿qué actitudes hay en nuestras vidas que no nos dejan relacionarnos plenamente con los demás y por lo tanto ser felices? El centro es Jesucristo, el modelo es Jesucristo. Y en un núcleo familiar, ¿qué es lo que necesitamos? Amor, como Jesús amó. En un núcleo familiar, ¿qué necesitamos? Perdonarnos, como Jesús perdonó. En un núcleo familiar, ¿qué necesitamos? Ayudarnos los unos a los otros, como Jesús fue misericordioso. Entonces habrá que ayudarle al pequeño a decirle, hijo, estas son tus tareas, estas son tus responsabilidades. A quien tenga a lo mejor un vicio, que el cigarro, el alcohol, X o Y, situaciones que no ayudan, pues tendrán que empezar su camino de conversión, de ir dejando poco a poco las circunstancias que no ayudan a la felicidad de la familia. Que de repente alguien tiene actitudes destructivas al comunicarse, es agresivo, no está en paz. Pues desde ahí nosotros podemos hacer propósitos para esta cuaresma, prepararnos para encontrarnos con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, no quisiera como alargar esta parte, sino ser como muy puntual en decir, la cuaresma no solamente es hoy tomar la ceniza en las modalidades como se tenga, en la frente, en la cabeza, hacerlo en casa, hacerlo en la iglesia, no. El propósito importante o el punto importante es qué vamos a cambiar en mi persona que no me hace feliz a mí, que no hace feliz a los demás con los que vivo y que no me hace estar en paz en mi relación con Dios. Esos 3 puntos son los importantes. Esa es la invitación a lo largo de los siglos de nuestra iglesia para poder ser mejor persona en referencia a Jesucristo. Entonces, y las prácticas cuaresmales pues ayudan a eso, como lo que nos invitan a intensificar la oración, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Quién ya leyó la Biblia completa? Somos cristianos católicos, ¿cuántos hemos leído la Biblia completa? ¿Cuántos hemos leído la mitad? ¿Cuántos hemos leído por lo menos un evangelio? Una de las prácticas cuaresmales es la oración y tiene que ver con el conocer más a Dios. ¿Y por qué no me pongo de propósito durante esta cuaresma leer por lo menos un evangelio? Sí. El ayuno para dominarnos y la caridad para compartir con los demás, y ahí están las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Entonces, pues, ahí tenemos ya mucho en verdad de riqueza dentro de nuestra iglesia. Y mucho que nos hace falta trabajar en esa conversión espiritual, como bien lo comenta, porque aquí no se trata, como dice, nada más de ir y tomar la ceniza, o de hacer el ayuno, o de lo que antes se hablaba mucho y que de repente ve que la gente ya no lo hace, que es, por ejemplo, el día mayor no comer carne y cosas así, sino de qué hay con nosotros hacia nuestro interior y qué es lo que le damos a la gente, a nuestros hermanos.
Claro, y eso es como la más importante, ¿no? Porque, Sí. como yo decía, si no estoy en paz conmigo, Sí. pues mucho menos voy a estar en paz con los demás y no los voy a hacer feliz. Aquí el punto es que pensamos que es por nuestras propias fuerzas, pero pues ahí está el modelo Jesús que nos puede ayudar en el cómo, y la otra es dejándonos ayudar por los demás, desde mi propia familia, y voy a decir hasta ayuda profesional, ¿no? Así es. Hermano, le agradecemos mucho que nos haya en verdad tomado esta llamada y pues obviamente algún mensaje que le quiera dar a las familias en estos tiempos, en este inicio de Cuaresma y sobre todo pues en este tema pandémico hay que cuidarse muchísimo. Claro, yo creo que lo más importante que les podría decir es que no pierdan la paz. Pueden quitarnos muchas cosas, pero no perdamos la paz. Si nosotros como cristianos católicos, nuestro fundamento está en la esperanza, aún en el dolor que sufrimos por la pobreza que nos está generando la pandemia, las pérdidas de nuestros seres queridos. Nada de eso, en verdad, nos debe de robar la paz. Entre más nos fortalezcamos espiritualmente, podremos afrontar todo aquello, el día a día, hoy con la pandemia, se nos está presentando. Por eso, en verdad, de todo corazón, no pierdan la paz, porque si perdemos la paz, ya lo hemos perdido todo. Y estamos a sus órdenes ahí en el oratorio cuando gusten. Quien necesite una despensa o quiera apoyarnos, pues con todo gusto podemos hacerlo, ¿verdad? Porque cada 8 días estamos compartiendo despensas. Ya casi vamos a cumplir el año, gracias a Dios, de este proyecto, y semana con semana. No tenemos de sobra, pero Dios hace que se multipliquen las cosas. Y quien quiera profundizar más en su fe, pues los sábados vamos a iniciar un taller de Biblia. Muy bien. En línea, por Zoom vamos a dar ese taller de 5 a 7 todos los sábados. Igual en la página del Oratorio Salesiano Miguel Rúa del Facebook, ahí estará la información para quien quiera un poquito más conocer, profundizar y fortalecerse en su fe. Le agradecemos mucho, hermano, y la verdad es que sí quiero destacar esta labor que están haciendo ahí en el oratorio, de ayuda, y pues invitar a la gente a que si puede aportar un granito de arena. Dicen que a veces vale más cuando no te sobra y lo das con todo el corazón, porque hemos visto la labor que ha hecho ahí, hermano. Vemos cómo la gente llega a la misa, que aparte con todos los protocolos, Brenda, con todos los protocolos, y la gente se forma para recibir un apoyo, pero también necesitamos esas manos, de esa nobleza, de esa ayuda humanitaria. Yo le agradezco mucho y lo felicito mucho, hermano, por esa labor, y vamos a invitar a la gente a que participe. Gracias, les mando un abrazo a las dos. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, hermano, un abrazo. Excelente día. Gracias. ¿Listo? Pues ahí sí, está. Y ahí en está verdad, el mensaje hermoso del hermano, y gracias también por